Bienvenidos a todos, hoy aprendemos la teoría que se esconde detrás del Color Cycle en Promotion NG. El Color Cycle o Palette Shifting en pixel art es una técnica que implica la manipulación de las paletas de colores en series de imágenes para crear la ilusión de un movimiento. En lugar de utilizar múltiples imágenes estáticas para representar una animación, se altera la paleta de colores en cada imagen, y al reproducirse en secuencia se logra un efecto animado. Esta técnica fue popular en los primeros videojuegos debido a la eficiencia en el uso de memoria y potencia de procesamiento al compararla con métodos más convencionales de animación. Si tuviera que establecer una analogía, lo compararía con las luces de una guirnalda de un árbol de Navidad. La guirnalda de luces, cuando está encendida, puede dar la sensación de movimiento o cambio a medida que las luces parpadean o cambian de color en un patrón específico. De manera similar, el Color Cycle en el pixel art utiliza cambios de color en una secuencia para crear la ilusión de animación en una imagen estática. Para crear esta técnica de animación, lo primero que tengo que hacer es definir los colores que quiero utilizar para crear el ciclo de color. Así que por mi comodidad me voy a venir aquí a la pestaña de edición, a la pestaña de manipulación de colores, y ahora voy a crear un degradado de colores, por ejemplo desde aquí, compuesto por 4 colores de rojo. Así que voy a contar 1, 2, 3 y 4. Y aquí con doble clic voy a elegir un tono más oscuro. Y ahora seleccionando estos 4 espacios, presiono la tecla R y se me crea este degradado de color. Y ahora lo voy a dibujar aquí siguiendo este orden de 1, 2, 3 y 4 para que se entienda bien. Ponemos este en el primer lugar, segundo en el segundo lugar, el tercero en el tercer lugar y el cuarto en el cuarto lugar. Ahora los vuelvo a seleccionar todo y presionando la tecla Q podemos acceder rápidamente a nuestra creación de gradientes de color. Y vemos aquí abajo esta opción que dice activar el Color Cycling. Lo presionamos y a su derecha podemos elegir la velocidad a la que se van a reproducir. Vamos a elegir un número bajo para que se vea bien, por ejemplo en 2, y le damos a OK. Y ahora si venimos aquí arriba vemos estas pestañas, las cuales la primera nos va a servir para cambiar el orden de nuestros colores. La segunda pestaña es un acceso directo para activar el Color Cycling en esta selección de colores que tenemos aquí arriba, y a la derecha vemos un play para empezar la reproducción. Así que si le damos, vemos como ahora aquí abajo se van empezando a desplazar nuestros colores. De esta manera, si yo repito este patrón de principio a fin y le volvemos a dar a play, vemos cómo se crea esta ilusión de movimiento en la cual parece que los píxeles se están desplazando de izquierda a derecha por la pantalla. Y de esta manera podemos crear distintos ciclos de colores integrados por distintos colores, en lo que lo recomendable será que estos estén formados por números que sean múltiplos unos de otros. Establecer ciclos que sean múltiplos entre sí en un Color Cycle en pixel art puede mejorar la coherencia visual, la sincronización y facilitar la implementación técnica, contribuyendo a una animación más armoniosa y agradable. De igual manera, podemos aplicar este concepto a las velocidades de cada ciclo de color. Así, si creamos ciclos en el que velocidad y número de colores resultan números fácilmente divisibles, conseguiremos animaciones perfectas con un bajo nivel de recursos. Me explico. Si nosotros tenemos 2 animaciones en la cual una va al doble de velocidad que la primera, eso quiere decir que para completar un ciclo de la primera animación necesitaremos que la segunda animación se reproduzca el doble de veces. Por este motivo, esta animación estaría compuesta por 8 ciclos, tal como vemos aquí en pantalla, que sería el momento en el que las 2 animaciones llegan a su final de su ciclo y coinciden. Y esto lo podemos comprobar en Promotion porque tenemos una opción para transformar ciclos de colores en animaciones normales por frame. Así que, por ejemplo, voy a coger estos 4 colores y voy a crear una animación en ciclo que vaya a 1 y una segunda animación que va a ir a 2
que querría decir que va al doble de velocidad que la primera. Así que si yo ahora pinto estas casillas con estos colores, le damos a play para ver si funciona bien. Y ahora nos venimos aquí al menú de animación, vemos que abajo tenemos una opción para crear una animación a partir de un ciclo de color. Si le damos, nos dice que va a utilizar la Layer 1, que es donde hemos hecho el ciclo de animación de color. Decimos que sí. Y ahora nos dice que se va a crear un nuevo proyecto con las mismas dimensiones que tiene este original, el cual va a estar integrado por 8 frames, lo cual confirma el número de ciclos que íbamos a necesitar para crear esta animación. Esto puede que suene algo complicado, pero no os preocupéis porque en la mayoría de los casos tan solo vamos a querer trabajar con ciclos que vayan todos a la misma velocidad o en todo caso al doble de velocidad. Pero una forma de encontrar números de ciclos que resulten equilibrados, tal como nos dice el manual de Promotion, consistirá en multiplicar por cada ciclo de color que tengamos activo el número de colores que lo integran por la velocidad que le hemos asignado. Los valores que recibamos deberán ser múltiplos entre sí, desde el más pequeño al más grande. Aún así, no os preocupéis porque, por ejemplo, si yo cambio las velocidades de estos ciclos y pongo, por ejemplo, que uno vaya a 3 y el otro vaya a 5, siempre puedo comprobar rápidamente si me vengo aquí a animación y crear animación de ciclo. Aquí puedo encontrar cuántos frames se van a necesitar para que estos ciclos coincidan y ver si es algo coherente o no. Y para terminar con esta parte teórica, que sé que no es la más agradable, pero es importante comprender para disfrutar los siguientes tutoriales en los cuales ya nos vamos a meter en animaciones completas, y que veréis que son mucho más sencillas de lo que parece ahora mismo, me gustaría explicar cómo se creaba la sensación de que algo es transparente usando ciclos de color, lo cual no tenía más misterio que crear ciclos en los cuales el color del background estuviese integrado en ellos. De esta manera, aquí vemos que he creado una cuadrícula que está formada por 10 filas. Vamos a crear ciclos de color que estén integrados por 10 colores. Aprovecho también esta ocasión para recordaros lo que ya hemos visto en tutoriales anteriores. Una era, por ejemplo, que si me venía aquí a Mode, podía seleccionar el dibujar con ciclos de color y que si selecciono aquí mi herramienta de Dot, podía dibujar con mi pincel puntos que queden alineados uno tras otro. Así, de esta forma más rápida, puedo trazar una línea en vertical y vemos cómo se va aplicando el ciclo de color. Así que si yo, por ejemplo, quisiese crear la ilusión de que este color blanco está cayendo por aquí sobre este fondo y que es transparente, lo que tendría que hacer es crear primero este color blanco que quiero que se desplace, y al resto de casillas lo que voy a hacer es asignarle el mismo color del background. Doy aquí, le daríamos OK. Ahora este color simplemente lo voy copiando de unas a otras. Y si ahora lo dibujamos, parece que no ha pasado nada, pero cuando le damos aquí a play, vemos como este color blanco empieza a desplazarse hacia abajo. Y si desactivo mi background, vemos lo que ha sucedido. En este caso es bien sencillo crear el efecto, pero ¿qué sucede si tenemos varios colores de background por lo que queremos que se desplace este color blanco? Pues para solucionarlo lo que vamos a tener que hacer es crear 3 ciclos de color con la misma longitud y que cuando llegue el momento oportuno vaya cambiando de ciclo para que no se vea el color de fondo. Así que voy a crear otro ciclo con este color naranja de fondo y uno tercero que tenga este color de fondo. Voy a poner el background en transparente para que se vea bien. Y ahora comenzamos. Primero sería el color blanco en la primera posición, después este azul, el tercero. Ahora al cuarto pasaríamos al naranja, quinto naranja, sexto naranja y séptimo
empezamos con el último color, octavo, noveno y décimo. Y si le damos a play, vemos como ahora va cayendo ese color blanco, pero va pasando por distintos backgrounds, en el cual vamos alternando entre distintos ciclos de color para crear esta ilusión. Bueno, espero que hayáis podido entender y comprender perfectamente cómo funciona un ciclo de color. El siguiente tutorial ya va a ser más divertido. Vamos a hacer la cascada en Color Cycle explicada por el grandísimo Mark Ferrari en una de sus conferencias. Así que si te ha parecido útil este tutorial, por favor, dale a me gusta. Si tienes alguna duda, no dudes en preguntarla y en participar en el foro de Promotion. Y sin más, que la fuerza de los Saiyan y la paciencia os acompañe. Chao.